nuestro trabajo sea observado, escuchado y comentado por los diferentes actores de la sociedad ecuatoriana y extranjera. Como ustedes conocen, este foro lo realizamos a nombre de la Asociación de Ex Trabajadores y Jubilados de Petroecuador y con el aval de instituciones académicas, Federación de Periodistas del Ecuador y prestigiosas empresas. El tema es muy importante y fundamental analizarlo en este diálogo. El sector petrolero adolece de una cantidad de problemas, como es baja producción petrolera, caso Perenco, que es un problema que ganó una querella al Estado, problemas de la erosión del río Coca, que amenaza la tubería y el oleoducto, que está ubicado en el sitio del Salado, o en la parte del Coca-Cola Cicler, baja producción de combustible que obliga a la importación y por ende el subsidio, refinerías en mal estado, quema del gas y una cantidad además de problemas a nivel petrolero en el ámbito nacional. El gobierno expide el decreto número 95 en julio con la nueva política hidrocarburífera del Ecuador, en la que se señala que el sector debe ser eficiente, competitivo, sostenible y ambientalmente responsable. Busca optimizar recursos. Esto lo vamos a analizar esta noche en el evento. Tenemos unos grandes expertos petroleros que van a desmenuzar todo este tipo de lo que significa el decreto número 95. Agradecemos la presencia de los expositores, doctor Luis Calero e ingeniero Fernando Reyes, del moderador, que en este evento lo va a hacer el economista Osvaldo Erazo, profesionales de larga trayectoria en la vida petrolera del país. De igual forma, agradecer la presencia y participación de todos ustedes que nos acompañan esta noche. Cedo la palabra a la compañera licenciada Nidia Susana Piedra, vicepresidenta de la Asociación de Ex Trabajadores y Jubilados de Petroecuador, miembro del Comité Ejecutivo de FENAPE y coordinadora ante el FIP, Federación Internacional de Periodistas. Gracias, Reinaldo. Buenas noches a todos las personas que nos están acompañando en esta sala. Quiero agradecer sobremanera a los expositores que nos van a acompañar y me place mucho presentar a quien va a conducir el panel de esta noche. Agradecerle al economista Osvaldo Erazo. Aquí me han pedido que lo presente y ustedes están viendo, tienen el currículum ahí. Es un magíster en gerencia empresarial de la Escuela Politécnica Nacional, el secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador, docente universitario, y más que todo lo que está en su currículum es una persona que se ha dedicado a estudiar y a exponer con mucho criterio la realidad de los combustibles en el país. Yo creo que si hay un profesional, un especialista en ese tema, es el economista Osvaldo Erazo. Osvaldo, muchísimas gracias por acompañarnos. A Fernando Reyes, que lo veo ya acompañándonos acá. Fernando, tengo el gusto de conocerte desde los gremios. Gracias por estar esta noche. Tú eres unas personas muy solventes para hablar sobre el tema de la producción petrolera, de la cual tenemos muchísimas inquietudes quienes estamos de secretaria. Vemos mucho escéptico, que no en emisión de barriles. Vamos a ver la parte que esta noche. Y tenemos también al doctor Luis Calero, nuestro ex compañero de CEPE, de donde yo le conocí, a Luchito. Luchito, buenas noches, gracias por estar acá. Otro experto en el tema petrolero. Creo que tenemos unos grandes personajes para hacer de este foro un gran aporte para el país, porque creo que cada uno de los espacios de verdad petrolera dejamos asentado una ventana abierta, digamos, con criterios para que el gobierno tome los rumbos que sean los correctos, que debe tomar.
Buenas noches con todos y Osvaldo, entrego a ti el panel, está en tus manos para que lo conduzcas. Gracias. Muchas gracias, estimada Susi, muy amable por sus palabras. Buenas noches con toda la audiencia. Gracias a Realidad Petrolera por la invitación a moderar el análisis de la política petrolera del gobierno, hacia dónde vamos. Análisis que es necesario ya que el gobierno de Guillermo Lasso enfrenta diversos problemas en el sector petrolero. En realidad existen muchos problemas, como ya lo enumeró Reinaldo. Problemas de producción, problemas de infraestructura, problemas de eficiencia y contaminación, los cuales obligan a tomar correctivos de forma urgente por parte de las autoridades de turno. Con el objetivo de solucionar estos problemas, como también Reinaldo lo decía, se emitió la nueva política hidrocarburífera, que en realidad, aparte de que busca ser eficiente el sector, competitivo, sostenible, también lo que busca en el fondo es que se amplíe la producción petrolera de los 500,000 barriles diarios actuales que tenemos. Entonces, para analizar esta política petrolera nos acompaña, como bien lo dijo Susi, como expositores dos reconocidos analistas, el doctor Luis Calero y el ingeniero Fernando Reyes. Vamos a empezar con la exposición del doctor Luis Calero. Si me ayudan con la presentación. Sí, el doctor Luis Calero es el primero que va a intervenir. Él es abogado y doctor en jurisprudencia. Cuenta con 44 años de experiencia en el sector petrolero público y privado. Él fue catedrático de la Universidad Central. La temática que vamos nosotros a manejar antes de darle la palabra al doctor Calero, cada uno vamos a manejar, tanto el doctor Calero como Fernando Reyes, van a utilizar 25 minutos para su análisis. Y luego se iniciará una nueva ronda con los dos expositores de 5 minutos para aclarar o ampliar algún tema. Y después pasaremos a contestar las posibles inquietudes de los presentes. Bienvenido, doctor Calero. Es suya la exposición. Audio, Jocelyn. Creo que tiene algún problema con el audio del doctor Calero. Ahí estamos ya. Sí, Eso. ahí sí Bueno, se le escucha, doctor. Bienvenido. Hecho, cómo no. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos. Un gusto verme a los tiempos con la mayoría, quizás la totalidad de los que asisten a este evento. Para mí es un motivo de honda satisfacción este encuentro y de todas maneras compartir algunas ideas, algunas inquietudes respecto de la temática que se ha planteado. Obviamente agradezco esas generosas expresiones, especialmente eso de ponerme el sobrenombre de experto, que de experto realmente no tenemos nada, sino unas pocas décadas de transitar en este sector que es muy importante para el país. En homenaje al tiempo, por la limitación precisamente el tiempo, yo creo que conviene centrar, o lo voy a hacer, en un par de aspectos que considero fundamentales de esto que el gobierno ha dado en llamar política petrolera, un listado de instrucciones que le ha dado el presidente de la República al ministro. Creo que casi faltaron las letras del abecedario para identificar a estas instrucciones que le dio, insisto, el presidente de la República al ministro de Energía. Y yo considero que existen dos aspectos fundamentales. No es que los otros no tengan importancia, que no tengan trascendencia, solo que yo considero dos aspectos medulares que deberíamos analizarlo. Y obviamente del análisis de estos dos aspectos se derivan más o menos los mismos fundamentos, las mismas conclusiones para los otros aspectos.
Me estoy refiriendo en primer lugar a... Y antes de ello, sí me gustaría dejar sentado que el señor Lasso ganó las elecciones, razón por la cual él, su equipo de gobierno, su partido político, sus aliados, sus adherentes, tienen perfecto derecho para plantear, para proponer distintas políticas públicas. Tienen perfecto derecho para hacerlo, desde su visión ideológica. Solo que ellos y quien quiera que asuma la presidencia de la República en el país, tiene la obligación de someter esas pretensiones, esas propuestas, de someter a lo que dispone la Constitución, a lo que disponen las leyes, porque la primera condición básica y fundamental para su permanencia en el poder es el respeto al Estado de Derecho. Y el respeto al Estado de Derecho implica, obviamente, asumir que existe una institucionalidad, asumir que existe una normativa vigente. Pues entonces tienen todo el derecho, perfecto derecho para hacer sus propuestas de políticas públicas, de programas de corto plazo, de mediano plazo, pero vuelvo a insistir, enmarcados en lo que dispone la Constitución y la ley. Y con esta premisa, considero yo entonces que podríamos analizar dos aspectos fundamentales de la propuesta del nuevo gobierno. La una tiene que ver con la delegación, entre comillas, a la iniciativa privada de la operación de los campos que en este momento están a cargo de Petroecuador. Y para ello es necesario, digo yo, y para este caso y el otro que vamos a analizar, que se plantearan dos interrogantes para que de las respuestas pudiéramos concluir si están o no están en lo correcto. Lo primero, la primera pregunta que deberían hacerse es, ¿podemos ejecutar estas propuestas? La una, delegar a la iniciativa privada los campos actualmente operados por Petroecuador. Y para ello veamos qué es lo que dice la Constitución. Y me permiten rápidamente leo los incisos que corresponden de 3 artículos de la Constitución vinculados con este tema. El primero es el artículo 313 de la Constitución, que claramente dice: el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Para nadie es desconocido, obviamente, que por la importancia económica que tiene la industria hidrocarburífera, la explotación petrolera y todas las fases de la industria son parte o constituyen parte de los sectores estratégicos. Primer punto, el Estado se reservó la gestión, llámese la operación, entre otras competencias, de los campos petroleros. El artículo 315 dice: el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de los sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. Es decir, para esta competencia que asume el Estado en función del artículo 313, debe crear empresas públicas. Artículo 315. Y el artículo 316 dice, uno de sus incisos: el Estado podrá de forma excepcional delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria el ejercicio de estas actividades en los casos que establezca la ley. Bien, veremos algún rato cuáles son estos casos de excepcionalidad que establece la ley, no precisamente la ley de hidrocarburos, por ahí hay un código, el Código Orgánico de la Producción, que estableció cuáles son estas causales de excepcionalidad. Pero bien, entonces tenemos que, como regla general, la Constitución ordena que la explotación de los campos petroleros le haga una empresa pública y por excepción las empresas privadas. Si se pretende con esta nueva política, entre comillas, que los campos petroleros sean explotados por la empresa privada, estaríamos transgrediendo esta norma constitucional.
Si se pretende dejarle a Petroecuador con lo que comúnmente se conoce como los huesos, porque esa es la pretensión, los campos en explotación, los campos buenos, irían a la empresa privada y los huesos se quedarían con Petroecuador. Si se llegase a realizar esto, estaríamos modificando diametralmente esta ecuación. Y entonces la regla general, que es la de que la empresa pública opere los campos petroleros, se estaría convirtiendo en que sea la empresa privada, la regla general, la que opere los campos petroleros y por excepción la empresa pública. Pero si ellos persisten en esta idea, pues lo único que tienen que hacer es tramitar una enmienda constitucional, porque de la manera como está la Constitución, la propuesta es inviable desde el punto de vista jurídico. Inviable. No hay posibilidad de que ellos pudieran tener éxito o pudieran tener sustento para poder realizar sin una enmienda constitucional. Pero bien, asumamos que realizan la enmienda constitucional y que modifican la Constitución en la que se establecería que los campos petroleros sean operados por empresas privadas y por excepción por la empresa pública. Viene la pregunta, aparte entonces, ¿pueden hacerlo? Viene una pregunta, ¿deben hacerlo? Y ahí entramos al análisis económico rapidísimo. ¿Se va a garantizar que la renta petrolera que genera en este momento la empresa pública para el Estado ecuatoriano va a producirla la empresa privada? Si es que la respuesta es que sí, y si se demuestra con los nuevos modelos contractuales, con las nuevas relaciones contractuales, que el Estado va a percibir más que lo que está percibiendo en este momento, y hablemos en su conjunto renta petrolera, hablemos más de 3.000 millones de dólares de renta, descontados todos los gastos, etcétera, etcétera. Pues hablamos que tenemos entre producción petrolera y comercialización interna de derivados alrededor de 10.000 millones al año que genera la empresa pública, 10.000 millones al año. Y asumiendo que le quede al Estado como excedentes más de 3.000 millones de dólares, la pregunta es, ¿debe transferir el Estado esto a la empresa privada? Si la empresa privada va a generar 4.000, 5.000 millones en beneficio del Estado, pues bueno, ¿debe el Estado? Debe entonces entregar a la empresa privada estos activos por parte de la empresa pública. Bien, esto en lo que tiene que ver con un tema que yo considero que es fundamental, esta pretendida transferencia de la operación de los campos de Petroecuador a que sean operados por empresas privadas. El otro aspecto tiene que ver con la transformación de la empresa pública Petroecuador en una sociedad anónima. De igual manera, las mismas interrogantes básicas, ¿puede hacerse? Miremos qué es lo que dice la Constitución en el artículo 315. Dice, el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos. Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de organismos de acuerdo con la ley. Funcionarán como sociedades de derecho público con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa, etc. Los excedentes que genere esta empresa pública podrán destinarse a la inversión y reinversión en las mismas empresas o sus subsidiarias. Los excedentes que no fueren invertidos o reinvertidos se transferirán al presupuesto general del Estado. Bien, entonces lo que la Constitución está ordenando es que exista una empresa pública para la gestión del petróleo, hablemos concretamente, no en términos generales de los sectores estratégicos, del petróleo, que exista una empresa pública. Pero si quieren que sea una empresa privada la que gestione, no por excepción, sino por regla general, la que gestione, la que opere los campos petroleros, pues simple y llanamente tienen que hacer otra enmienda constitucional a fin de que esta especie de monopolio que crea, de monopolio que crea o de primacía que crea la Constitución para la empresa pública se modifique. Punto 1. Punto 2. La propiedad
Es una empresa pública que pertenece a todos los ecuatorianos y aquí se está pretendiendo, ¿no es cierto?, de todos los ecuatorianos representados por el Estado, es una empresa de propiedad estatal, se está pretendiendo que una parte, diga usted del 25%, pase a propiedad de un grupo de personas que estén en capacidad económica de comprar esas acciones y que obviamente no serán necesariamente ecuatorianos y ecuatorianos necesitados, sino que serán grupos económicos nacionales o extranjeros los que compren ese 25%. Pero bien, entonces de igual manera, entonces tendrían que modificar la Constitución, hacer la enmienda constitucional correspondiente, de igual manera para que en vez de ser una empresa de derecho público pase a ser una de derecho privado, porque las sociedades anónimas se inscriben en el derecho privado. Y finalmente, el tema de los excedentes. La Constitución dice que de los ingresos que tenga la empresa pública en la gestión de la industria, invierta, reinvierta, cubra sus operaciones y los excedentes, esos 3.000 millones que hablábamos, esos excedentes vayan al presupuesto del Estado. El momento en el que se constituyese una sociedad anónima con participación del sector privado, hablamos de este potencial 25% que se transferiría al sector privado, los excedentes y que ya se llamarían utilidades, irían en una parte al sector privado y en otra parte al presupuesto del Estado. Es decir, que habría un grupo privilegiado por ahí de ecuatorianos extranjeros que recibirían los excedentes de la empresa esta. De igual manera, entonces, considero que deberían realizar la debida enmienda constitucional. Bien, entonces, como ustedes podrán apreciar, existe una normativa vigente constitucional, existen leyes debajo de la Constitución, leyes orgánicas que replican, que reproducen estos conceptos, estos preceptos constitucionales y que estarían impidiendo por el momento que esta pretendida política petrolera en estos aspectos que he mencionado pudiera aplicarse libremente sin que medie, ¿no es cierto?, una reforma o una enmienda constitucional, la cual es una condición sine qua non si quieren persistir en esta idea, por un lado, de que las empresas privadas operen los campos de Petroecuador y por otro lado, de que la empresa se convierta en una sociedad anónima y se vendan las acciones, una parte de sus acciones a personas jurídicas o naturales privadas. Bien, entonces, yo he centrado estos dos temas sin dejar de reconocer, digo que los temas de refinación, los temas de transporte, los temas de comercialización, digo sin dejar de reconocer que esos también tienen importancia. Pero de igual manera, para cada uno de ellos habrá que hacer las dos preguntas. ¿Puede hacerlo? Debe hacerlo. El puede tiene que ver con lo jurídico, con la norma legal, y el debe tiene que ver con el factor, con los aspectos de carácter económico, con la conveniencia para el interés nacional. Conveniencia, por último, para el interés nacional, que no tiene que ver solo con las actuales generaciones, sino también con las futuras generaciones, porque eso ordena la propia Constitución. Hasta ahí avanzo en este segmento. Gracias. Muchas gracias, doctor Calero. Sí, en realidad vale hacerse las preguntas, ¿no es cierto? Porque realmente, por ejemplo, cuando habla de los decretos en los considerandos, mejor dicho, cuando habla de los artículos de la Constitución en los considerandos, por ejemplo, habla del artículo 316 y solo habla del segundo párrafo, no habla del primer párrafo que dice que el Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y servicios públicos de empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria, ¿no es cierto? O sea, solo pone ciertas partecitas, ciertos párrafos de lo que le interesa en realidad. Bueno, vamos a continuar. En este momento vamos con el siguiente expositor, que es el ingeniero Fernando Reyes. Bueno, muchas gracias. Buenas noches con todos. Espera un ratito, Fernando, la pantalla tuya. Ya. Eso. Fernando Reyes, ingeniero,
Cuenta con estudios de maestría de petróleos de la Universidad Central del Ecuador y posgrado en gestión ambiental de desarrollo de la Universidad Estatal en Bélgica, especializado en recuperación mejorada de petróleo y también tiene experiencia de 43 años en el sector. Ha sido profesor en la Universidad Central del Ecuador, en la Universidad Tecnológica Equinoccial, sí. También durante 25 años él es vicepresidente en la FIGEMPA, fue profesor de cátedra de recuperación mejorada y esta vez también nos está acompañando para hablar sobre este tema. Gracias, Fernando. Es tuya la palabra. Ya, muchas gracias. Como estaba diciendo, en nombre del Colegio de Ingenieros, de Geólogos, Minas, Petróleos y Ambiental, les agradecemos la oportunidad que nos dan para que, bajo principalmente la luz de la ingeniería, podamos tener opiniones fundamentadas respecto al tema que nos convoca. Voy a utilizar una exposición para que ver si... Sí, voy a un momentito. Necesito hacerlo y ya estamos acá. Listo. Mi enfoque va a estar principalmente centrado en lo que significa el análisis de riesgo e incertidumbre, tanto para la delegación o la pretendida delegación de los campos productores, como para la exploración del petróleo hacia el suroriente o al extremo suroriente, como se le está denominando. Tengo de entrada, son 5 puntos en los que voy a ocupar la exposición, y acá a la derecha tengo un mapa donde está la ubicación del campo Sacha, la forma de su estructura, y en donde están, creo que más de los 300 pozos que se han perforado desde 1972 para acá. Cuenten los números de años que se tiene, y todavía en la porción sur se busca continuar con la perforación. Entonces, en términos, no voy a ponerme a leer todo esto, ¿no? Sino que quiero indicarles dos aspectos. La palabra riesgo califica la certeza en los resultados de obtenerse, en un proyecto exploratorio, como puede ser en este caso el sur-oriente. Y obviamente esa falta de certeza es la que genera de que se entre en el campo de las probabilidades para establecer el nivel de probabilidad que se puede tener. Y la incertidumbre es precisamente el conocimiento que no se tienen, la incertidumbre respecto al conocimiento que se tienen de las diferentes variables que entran en el tema ya geológico propiamente dicho, relacionado con el tamaño de la estructura, con el espesor, con las propiedades petrofísicas y con la acumulación del petróleo, del tipo de petróleo, etc. Y obviamente la probabilidad de que se tengan nuevos descubrimientos desde ahora en adelante necesariamente va a estar en función de lo que ha ocurrido en estos 86 años de actividad exploratoria en la cuenca amazónica, la que, según Marco Rivadeneira, dice que necesariamente deberá orientarse a descubrir petróleo en prospectos cada vez más pequeños, que es lo que en adelante voy a ir describiendo. Riesgo le entendemos a los varios contextos futuros cuyas probabilidades de ocurrencia son conocidas. Por ejemplo, en los campos petroleros, el riesgo de incrementar la producción pasa de que efectivamente conocemos a profundidad lo que pasa con los campos en producción. Y en incertidumbre, varios contextos futuros cuyas probabilidades de ocurrencia son desconocidos. La probabilidad de ocurrencia de que en el suroriente se tenga una acumulación de 40.000 millones de barriles, como un grupo de respetables técnicos lo vienen afirmando. En esto de riesgo de ingeniería, incluye todas las inexactitudes de los pronósticos de las verdaderas condiciones económicas, políticas, ambientales, de ingeniería y tecnología,
tales como sobreestimación de costos, ventas de petróleo, petróleo en sitio, reservas, tasas de producción, eficiencia tecnológica, control ambiental, pasivos sociales y ambientales, etc. El riesgo ingenieril siempre está presente, depende del evaluador y es independiente de la naturaleza del proyecto. Entonces, respecto a la perspectiva de llegar a 1 millón de barriles diarios, perdón la palabra, necesariamente esa cantidad está en función, primero, de este riesgo de ingeniería, y luego el riesgo geológico. Incluye todas las incertidumbres no relacionadas con el elemento humano, y para su cuantificación debe asumirse que la ingeniería se ha hecho de la mejor manera posible. Es el resultado de un conocimiento incompleto de la naturaleza geológica y de la oleohidrodinámica de los fluidos en el medio poroso. No está afectado por la falta de estudio de errores de los cálculos de ingeniería. El método más conveniente para definir el riesgo geológico es en términos de probabilidad de ocurrencia. En este gráfico de trenes de acumulación hidrocarburífera, es lo que se tiene la presencia de los 6 trenes, la cuenca Santiago, en donde están ubicados posiblemente, están ubicados los bloques en donde se haga tal vez la licitación internacional, el tren 2, el tren número 3, en donde se encuentra ubicado Lago Agrio, por ejemplo, Villano, el tren número 4, donde tenemos varios de los campos, como son Sacha, Xuxufindi en este caso, Sacha, Libertador, Auca, etcétera. El tren número 5, donde ya se tienen los campos que están al noreste de la Amazonía. Y luego el 6, que es de mucho interés por lo que estamos iniciando, ya estamos más de 2 años de extracción del petróleo pesado del ITT. Y se presume que este tren alberga más petróleo hacia el sur, aunque aquí tenemos la presencia de áreas protegidas, de zona intangible de los Taromenane y la zona de transición. Acá he hecho un análisis estadístico en base a información que ya no se está teniendo en el libro de reservas de petróleo, tal como se le conocía hasta 5 años, sino que simplemente ya es mucho más general, y eso considero que no es nada conveniente y le genera más incertidumbre a la perspectiva de tratar de incrementar la producción. Con unas gráficas voy a explicar esto. Pero antes quisiera que se fijen en los diferentes tamaños que se tienen de las diferentes estructuras y que han formado en donde están los yacimientos y obviamente donde se han formado los diferentes campos. Noten lo que es el tamaño de Xuxufindi, el tamaño de Sacha, un poco lo del ITT, algo de Repsol, pero también se va viendo estructuras pequeñas que obviamente tienen mucho menos petróleo original en sitio, las reservas iniciales fueron menores, el número de pozos perforados fueron menores, el factor de recobro también es así, y es donde normalmente están operando las empresas de servicios que tenemos en este momento. Entonces, una pregunta es, ¿cómo puedo yo agrupar las diferentes acumulaciones en los campos actuales y en los prospectos? ¿Cómo se puede lograr una vista estadística que me permita entender qué es lo que me espera hacia la exploración en futuro? Entonces, son tres campos con tamaños de petróleo original en sitio que tienen más de 1.000 millones de barriles. 4 entre 600 y 1.000 millones de barriles, 8 entre 300 y 600, 12 entre 100 y 300 y 254 con menos de 100 millones de barriles, que es el 90,39%. Esto te da una idea el por qué necesariamente los mejores factores de recobre y la mayor producción se tuvo en donde se tiene más acumulación de petróleo. Acá he tomado del documento de la Coalición Petrolera Ecuatoriana que nos dicen de que el petróleo en sitio es de 91.446 millones de barriles, pero según el potencial hidrocarburífero del Ecuador, en donde están incluidos las diferentes empresas con sus reservas probadas, con sus reservas posibles, probables y recursos contingentes y prospectivos, llega a 40.301 millones de barriles.
Esto supone que hacia el centro suroriente se tendría esa enorme cantidad de petróleo que posiblemente estén pensando solo resta ir y perforar. También el tamaño de las reservas probadas originales. Solamente en 2 casos se tiene más de 1.000 millones, Sacha y Shushufindi. En un caso se tiene entre 600 y 1.000 millones de barriles, en 3 casos entre 300 y 600, en 8 casos entre 300 y 1.000, en 13 casos entre 50 y 100 millones y 76 casos con menos de 56 millones de barriles. Entonces, el sumatorio de toda la producción que vamos teniendo precisamente es producto de cómo se ha ido explotando estas reservas, en donde posiblemente el mayor aporte venga de aquellos campos de menos de 50 millones de barriles. Esto es un gráfico que no está actualizado, por lo que les decía, esa falta de información, en donde se puede ver fácilmente cómo la forma de la curva del tamaño de los campos, de las reservas originales de los campos en la cuenca oriente. Con Shushufindi de aquí, bueno, no nos incluyó Sacha porque no se tenía la información, y así en adelante. Entonces se puede ver que una gran mayoría de los campos tienen menos de 100 millones de barriles de reservas originales. Acá la pregunta es que también se ha dicho, tenemos un factor de recobro bajo. Colombia tiene el 30% o 40%, ¿por qué nosotros no podemos llegar a eso? Asimismo, he hecho un análisis estadístico en donde se tiene que, como factor de recobro, en 13 casos se tiene el factor de recobro entre 40 y 50, en 31 casos entre 30 y 40. En 13 casos entre 20 y 30, en 99 casos entre 10 y 20 y en 108 casos menos de 10% de factor de recobro, que obviamente se supone que son, esto ocurre en los campos pequeños con estructuras más pequeñas que que no son arenas limpias, que posiblemente tienen petróleo pesado con alto empuje hidráulico y que por eso aporta como para que el factor de recobro se haya ido para abajo. Acá tenemos lo mismo que les estaba explicando, pero para las 8 rondas. Entonces, en esto de las 8 rondas, se ha descubierto 11 casos que están entre 100 y 300 millones de barriles y 79 casos de menos de 100 millones de barriles. O sea que las 8 rondas petroleras que se condujeron no hicieron descubrimientos de más de 600 millones de barriles, o un poco más de 600 millones de barriles. Y en el suroriente, de la información que tengo de los pozos que perforó CEPE en la década de los 80, se tiene que en 2 casos el petróleo original del sitio varía entre 100 y 300 millones y en 5 casos en menos de 100 millones. Es probable de que, como ocurre ahora en la porción nororiental, se vaya teniendo ciertas sorpresas interesantes que permitan que por lo menos se llegue a descubrir acumulaciones de entre 300 y 600 millones de barriles, lo cual sería interesante, pero por lo pronto no pasa. La información que tengo me revela estos datos que les estoy diciendo. Y bueno, aquí tengo algo escrito sobre el tema del decreto 95, en donde lo que yo quiero hacer énfasis es que precisamente, no sé si repitiendo una costumbre que no lo hemos podido subsanar, a pesar de que habemos más de 1.000 petroleros, creo. Se sigue estudiando ingeniería de petróleo, se sigue estudiando economía del petróleo, pero el Estado ecuatoriano, el gobierno en particular, no se ha encargado a través de su ministerio de hacer el ejercicio de todo lo que implicaría los ingresos, las inversiones, la renta petrolera total y la renta petrolera dividido entre los dos intervenientes que serían el Estado y las empresas. Y simplemente a quien genera las condiciones para que tome la pauta es a las empresas de petróleo. Y el gobierno, a través de los decretos, de la ley de hidrocarburos, lo único que espera es las propuestas para, en función de eso, con sus comisiones, tratar de llegar a un acuerdo. Pero realmente se puede ver de que
Este momento, por lo pronto, sí es dudoso de que el equipo de gobierno que se tiene en este momento, principalmente el ministerio, esté en condiciones de generar un modelo técnico económico en donde se demuestre de que el camino de la delegación de los campos es el más apropiado, porque se supone que el Estado va a recibir ya como renta neta petrolera más de lo que está recibiendo en este momento. Y eso significaría de que efectivamente no habría, o el riesgo de que algún rato haya juicios que vayan al CIADI se minimice. He hecho un ejercicio simple para demostrar esto con 22 pozos que están por perforarse en el campo Sacha. Ahora, respecto a las empresas, que es la información que viene en el potencial hidrocarburífero del Ecuador. Las reservas probadas actuales son un caso entre 1.000 y 2.000 millones que es de Petroecuador. 0 casos entre 500 y 1.000 millones, 0 entre 100 y 500 millones de barriles, y todos los 16 casos, las 16 empresas tienen de reservas probadas actuales menos de 100 millones de barriles. Ahora, la producción acumulada. Petroecuador tiene un caso que es de Petroecuador entre 4.000 y 5.000 millones. 0 casos entre 500 y 1.000 millones. 3 casos entre 100 y 500 millones. Y 13 casos de menos de 100 millones de barriles. Entonces podemos ver que en términos de reservas y de producción acumulada, necesariamente de dónde viene la mayor cantidad de producción y de ingresos son de la operación de la empresa pública. Acá tenemos la recuperación final estimada, que son las reservas finales, o sea, ya el agotamiento de las reservas probadas. Un caso entre 1.000 y 6.000 millones de barriles, que es Petroecuador. 0 casos entre 500 y 1.000 millones, 4 entre 100 y 500 y 12 entre menos de 100 millones de barriles que se espera que tengan como recuperación final estimada de lo que le conocemos como recuperación primaria. O sea, recuperación primaria significa la perforación de pozos, la completación de pozos y todas las tareas que se hacen en los pozos para generar condiciones con el propósito de que el petróleo y obviamente los fluidos, gas y agua continúen llegando a los pozos. Este cuadro es muy importante porque nos deja entrever de que respecto al petróleo original en sitio de 34.000 millones de números redondos, del 84,5% están en manos de los campos, están en los campos de Petroecuador. La recuperación final estimada, el 80,8%, lo mismo en los campos de Petroecuador. Las reservas probadas del 82,5% están en Petroecuador y la producción acumulada del 80,5% está en Petroecuador. ¿Esto qué quiere decir? De que la delegación se torna atractiva hacia, como decía el doctor Cadero hace un momento, hacia campos de la empresa estatal que son los más productivos, que tienen más reservas y que tienen más producción acumulada y que posiblemente tienen menos pozos cerrados. Y entonces mi razonamiento es que no esperemos necesariamente que venga el gran capital privado de las grandes empresas petroleras del mundo para que se hagan cargo de la delegación de estos campos. Me parece que el interés son de algunas de las empresas que se tiene en este listado. Ahora, esta es la producción acumulada desde 1972 hasta el año 2021, en donde he añadido los datos que el ministro Bermeo hizo público de 179 millones de este año de barriles, 490.000 barriles diarios, 183 millones de barriles, 502.000 barriles diarios del 2022, 188 millones para el 2023 con 516.000 barriles diarios, 194 millones para el 2024 con 532.000. Esto implica de que necesariamente, tal vez con la perforación de los 22 pozos de Sacha y con los otros que se tiene para Ispingo en las plataformas A y B por lo pronto, mientras no haya el permiso ambiental respectivo, y posiblemente la perforación de los otros pozos que están contratados con las empresas de servicios. Entonces, eso es lo que implica estos incrementos de producción.
Y acá en este cuadro que no ha cambiado mucho, el promedio por pozo de producción que tenemos en los Bueno, campos petroleros en este tiempo es 220 barriles. Petroecuador tiene por pozo, 250 barriles tiene por pozo Petroecuador, y las empresas de servicios 171 barriles de petróleo por día. Aquí también se puede ver de que efectivamente la mayor eficiencia sigue teniendo la empresa estatal, a pesar de todos los devaneos que tiene en su gerenciamiento y en su manejo operativo. Esos son una lista de los 22 pozos donde se incluye pozos inyectores de agua. Y este es un análisis determinístico que hice bajo la figura de participación, en donde establecí cuál serían los ingresos netos que tendría el Estado si es que el gobierno corriera con la perforación de estos 22 pozos a 300 barriles diarios por pozo, 4 millones del costo de producción por pozo, y en 12 años los ingresos serían de 933 millones de barriles. Mientras que, ¿qué pasa si esto lo hago bajo la figura de participación con el propósito de que, comillas, la empresa inversionista haga las inversiones de riesgo, como saben decir, a su cuenta y riesgo? Y entonces la renta neta para el Estado sería de 422 millones de barriles, que es menos de la mitad de lo que se explicó en la lámina anterior. Y para la empresa, obviamente, sería un buen negocio de invertir 88 millones y obtener en 12 años 406 millones. Obviamente, claro que aquí no está incluido el impuesto a la renta y eso. No le hice el análisis completo. Ahora, ¿cuál es la tarea de que podamos incrementar las reservas, mejor dicho, la producción de petróleo? Es convirtiendo las reservas posibles en reservas probables, los recursos prospectivos en recursos contingentes. Con datos de hace 2 años, Petroamazonas tenía en su momento entre reservas 3P más recursos 3.976 millones de barriles. Las de servicios 468 millones de barriles, con un total de 444 millones de barriles. Si quitamos los 1.302 millones de barriles, más o menos alrededor, y si quitamos la producción del año anterior y del año 2020, las nuevas reservas que se añadirían estarían por el orden de los 3 millones de barriles. Y eso podría ocurrir en campos que están cercanos a la infraestructura de producción, de separación y fundamentalmente de transporte, sea desde la parte sur de Auca con Onaco, sea de la parte sureste con Repsol, y también con lo que es de Yuturi y el ITT, o sea de la parte este desde Tarapoa. Este es un mapa del tamaño de las estructuras que se está viendo, de que se tiene la presencia de 2 estructuras relativamente grandes. Me llama la atención de que, siendo relativamente cercanas al tamaño posiblemente del ITT, el Perú, que es un importador neto de petróleo, ¿por qué no ha puesto ojo a estas 2 estructuras en esos 2 bloques? Si tiene un oleoducto que más está vacío que medio lleno, y que podría significar algo interesante para ellos. Posiblemente ese tamaño no sea el real, pero si vemos lo que ha pasado en la parte norte, es posible de que los tamaños de estas estructuras con la perforación ya de pozos de avanzada, principalmente con sísmica 3D, este tamaño de estructura puedan estar variando en forma y tamaño, y albergar tal vez hasta 4 o 5 veces más el petróleo en estas estructuras, de tal manera que se generen la explotación de campos con todos los cuidados ambientales que vamos teniendo, porque eso ya es parte del ejercicio diario que tenemos en las operaciones petroleras, pero que tendrán que necesariamente estar vinculados a través de una red de pequeñas carreteras, y tal vez su logística
se complique mucho. Si es que este petróleo se extrae hacia el norte, porque se tiene un oleoducto secundario que tiene 6.000 barriles diarios libres, que está en Santa Clara, cerca del Puyo, y sale a Baeza, o si no, como les había dicho, empatar con el oleoducto peruano, norperuano, pero es una logística que implicaría, digamos, tal vez de 2 a 3 años, como para que el primer barril de petróleo se lo pueda poner en oleoducto, tal como ocurrió, tuve la experiencia cercana con la empresa Maxus en el bloque 16, y también tal como ha ocurrido con la puesta en marcha del ITT, en donde ya, a pesar de que se tenía el río Napo, creo que se gastó más de 2 años en donde el primer barril del ITT llegó a La Guaria. Aquí tengo los datos de lo que son las arenas en los campos del suroriente, las arenas, factor de recobro del 15.25 en promedio. Y también hay una tesis en donde nos dice que las reservas primarias serían de 154 millones de barriles, de una tesis de la Universidad Central de la FIGEMPA, pero posiblemente por pruebas de producción se sabe que este petróleo sería pesado, con alta viscosidad, parecido al ITT, parecido al tema de Repsol. El ITT se caracteriza por tener una buena permeabilidad. Los campos de Repsol más todavía tienen entre 3 y 4 darcis, y se tiene un alto empuje hidráulico, por lo que eso es importante por cuanto permite que se mantenga la presión del yacimiento y este crudo pesado pueda fluir hacia la superficie, pero a medida que la calidad del yacimiento se va reduciendo, entonces va a ser más difícil que el petróleo pesado fluya, porque es un fluido muy complejo, y el agua se vendrá rápidamente, tal vez más rápido de lo que está ocurriendo en este momento en el ITT. El 2012 hubo, creo que la 13ª ronda, en donde se estimó los recursos hidrocarburíferos y se tuvo un escenario optimista de 1.597. Normalmente esto está asociado a una baja probabilidad de ocurrencia. Un medio 800, asimismo una probabilidad media o P50 de ocurrencia, y el pesimista, que puede ser que sea el más probable de ocurrir. Pero igual, si ocurriera 1.597, todavía eso no nos alcanza como para sostener una producción de alrededor de 500.000 barriles diarios, porque eso no sería suficiente. Y respecto a la exploración, aquí tengo los bloques 70, 71, 72, 73, en donde seguramente hay sísmica, es la cuenca de Marañón, creo que de Santiago, y se está cerca, al lado sur de la frontera, se tiene la estación Situche no sé de qué empresa del lado peruano es. Se piensa de que es una inversión de 5.000 millones aproximadamente para 4 años de exploración y 20 años de explotación. Este sí es un proyecto que obviamente es de alto riesgo para las empresas que quieran hacer esas inversiones, que es diferente a lo que veíamos con los campos en producción, en donde el riesgo realmente tiende a ser bajo o menos que eso. Del documento de la coalición he tomado este cuadro del portafolio de proyectos, y solamente voy a opinar sobre el tema de 3 casos. El de Ispingo, el desarrollo de Ispingo, la optimización del Nororiente ITT, pasa porque está en áreas protegidas, y posiblemente también ingresa ahí el área de Cuyabeno, la reserva faunista de Cuyabeno. Pasa porque tenemos el Parque Nacional Yasuní, y porque tenemos el área de transición y el área intangible de los Taromenane, y eso ya le genera un riesgo socioambiental que los inversionistas van a ver con cuidado, a pesar de que efectivamente de Ispingo se puede extraer más petróleo. Pungarayacu, no hay reservas en Pungarayacu. Yo estuve en el proyecto de Ivanhoe, estuve en la perforación de los 3 pozos, donde inyectamos vapor de agua. Pudimos extraer 56 barriles de petróleo durante 15 días de estar inyectando vapor. Los vaporizadores no eran lo suficientemente amplios como para generar más vapor e ir llenando de vapor el medio poroso, pero
este es un petróleo que a condiciones en sitio no se mueve, o sea, no hay factor de recobro. El factor de recobro en este tipo de casos se lo irá viendo en función de la tecnología que en un momento dado se tenga que aplicar. Pero una vez que este petróleo pesado esté en superficie, no hay oleoducto para evacuarlo y posiblemente o se tenga que utilizar técnicas de mejoramiento de la calidad de ese petróleo o una refinería de alta conversión en sitio. En otras palabras, Puncarayacu tiene que pensarse como un proyecto de alta complejidad e integrado entre lo que significaría la extracción con la industrialización de ese petróleo pesado. Ahora, respecto al fracking, yo he visto unos dos mapas regionales de Latinoamérica en donde en el Ecuador no hay las famosas lutitas que normalmente están a alta profundidad y que requieren, como en Estados Unidos, principalmente en la cuenca pérmica, por ejemplo, de altas presiones en donde ya se inyecta agua y también últimamente se están inyectando nanopartículas de, por ejemplo, polímeros para mejorar la productividad de estos pozos. Entonces, es algo que a lo mejor pensar en un potencial de 20.000 barriles diarios, sí que se tenga una noción clara, primero, de la presencia de estas dutitas y segundo, la acumulación, entonces me parece que es algo especulativo. Ahora voy a entrar en el campo de la recuperación mejorada, que esto sí me parece que tiene un buen potencial desde el punto de vista de la presencia de petróleo. En este gráfico siempre... Perdón, Fernando. A Sí, ver si ya le vamos ya, terminando, porque sí. ya En utilizaste el 2 tiempo. minutos termino esto. Ya. Aquí lo que tenemos es 2 pozos inyectores de algo, principalmente agua, y la movilización del petróleo de los inyectores al pozo productor en este caso. Entonces, lo que se trata precisamente es de ir avanzando en esto. Les doy el dato de que desde el año 2001, acá al 2020 se perforaron 3.241 pozos, de los cuales 1.065 son pozos cerrados, que pueden estar sujetos a un contrato como para que se les pueda reabrir o irles convirtiendo en pozos inyectores. Ahora, otro dato más, que una vez que hayamos extraído lo que se denomina recuperación final estimada o lo que le decimos nosotros la recuperación primaria, van a quedar en los yacimientos 34.276 millones de barriles. Ese es el camino de la recuperación mejorada. Y ese es un petróleo que no hay que descubrirlo porque está abajo, pero obviamente el extraer esto significa es una nueva ingeniería realmente. ¿Por qué se queda atrapado el petróleo abajo en el yacimiento? Aquí está análisis de laboratorio en donde se puede ver los canales porosos y se puede ir observando cómo se forman lo que les llamamos petróleo residual y cómo esto puede ser movilizado mediante, si es que se añaden, por ejemplo, ciertos materiales que reduzcan la tensión interfacial. Esto es el comportamiento de la producción del ITT, en donde lo que se tuvo es tal vez un pico de 84.000 barriles y luego estamos ahora con 55.000 barriles, 92% de agua. Y esto ocurre principalmente porque la movilidad del petróleo no es un problema de presión, es 100 veces superior a la movilidad del agua. Por eso es que rápidamente los pozos se han venido inundando y de cada 100 barriles extraídos, solo 8 son de petróleo. Un gráfico de lo que implica varios proyectos de inyección, se tiene más de 30 en la Amazonía, estos son los que Petroamazonas en su momento, y acá un seguimiento. No, lo que quiero es que una comparación entre este gráfico que nos da barriles diarios o reservas, pero no nos da el comportamiento de la producción como se tiene en los campos de Argentina entre el 2009 y 2021, en donde se ve que efectivamente el tema de la recuperación mejorada funciona. Bueno, hasta ahí llego y tal vez necesite unos 5 minutos después para plantear un asunto que está relacionado con lo que se conoce como ingeniería contractual. Gracias, Fernando. Bueno,
puedes dejarle o le vas a dejar abierta la presentación. Allá. Sí, dejo abierta, pero ya. Solo quiero completar o mejor dicho, quiero citar palabras del ministro de Energía, ¿no es cierto? Que en una entrevista con Carlos Vera señalaba que con el objetivo de Guillermo Lasso incrementar la producción de 500,000 barriles diarios a 1 millón de barriles diarios, en realidad lo que hizo fue poner la vara bien, bien alta y que en los 4 años de gobierno se incrementará más o menos de unos 150,000 barriles diarios, o sea, 150,000 barriles diarios y ya no los 500,000 barriles diarios, o sea, ya un poco justifica de que la vara estuvo muy alta. Y en otra entrevista también, él señalaba que es el momento de la inversión privada. Sí, está bien, es el momento de la inversión privada, pero esta inversión no debería ser solo en campos petroleros en producción o en refinerías en negocio en marcha, sino también la inversión debería ser de riesgo también en campos en exploración. Entonces, y otra cuestión que también no se habla en la política, ¿no es cierto? En la política petrolera es cuál sería la rentabilidad esperada con estas pretendidas concesiones. Bueno, entonces, doctor Calero, si gusta utilizar los 5 minutos más para completar sus ideas iniciales, tiene el uso de la palabra. Sí, a ver, algunos temas de carácter general. Obviamente que lo mío no es la ingeniería de petróleos, no es la economía, apenas una que otra norma legal por ahí, pero de todas maneras podemos decir algunas cosas. Miren ustedes, en los últimos 5 años, estadísticas, la producción del país cayó en el 13% en los últimos 5 años, último quinquenio. Hablamos de 2016 a 2020. De esa reducción de la producción, el 12% fue una reducción de la empresa estatal. Sí, la empresa estatal redujo su producción en el quinquenio en el 12%, mientras que las compañías privadas redujeron en el 16% su producción en el quinquenio 2016-2020. Digo, total nacional se redujo a 2013. Petroecuador, Petroamazonas, Petroecuador redujo en el 12% y las privadas en el 16%. Pero en la reducción de Petroecuador, Petroamazonas, hay que considerar que no menos del 50% de esa producción es con intervención de compañías privadas, bajo los denominados contratos de servicios específicos con financiamiento. Es decir que en la suma total, en la producción del país, el 60%, cerca del 60% de la producción total está en manos privadas, en manos de compañías privadas. Entonces, estos que hablan del monopolio estatal en la producción, no existe tal. La mayor parte de la producción petrolera en el país está en manos de empresas privadas. Consecuentemente, si es que hay que buscar responsables, que para mí no es dable eso de estar buscando responsables, sino causas, pero si se trata de establecer responsabilidades, pues comencemos con el que tiene el mayor porcentaje de responsabilidad, que son las empresas privadas. Y de ahí viene entonces, por deducción lógica, que no es la solución seguirle entregando más campos a la empresa privada, porque ha sido la empresa privada la que más ha reducido la producción en este quinquenio. Pero entonces vamos, ¿cuáles son las causas? Yo digo, existen causas. Hay una fundamental. Y esa una fundamental es la indisciplina fiscal. El Ministerio de Finanzas, y eso estamos hablando desde el año 2009, para referirnos a la Constitución vigente, la del 2008, pero hablemos desde el presupuesto del 2009, ha tomado los ingresos petroleros, ha llevado a la caja fiscal, ha utilizado en lo que ha querido o ha considerado que es prioritario, y por excepción ha estado entregando a la empresa pública su presupuesto, y cada vez más limitado, con procesos de desinversión, por un lado. Y por otro lado, es cierto también que a las compañías privadas no se les ha estado pagando a tiempo su tarifa. ¿Sí?
no se ha respetado la autonomía de la empresa pública. Entonces, esa indisciplina fiscal. Y en mi primera parte de la intervención leí uno de los artículos de la Constitución que establecía con absoluta claridad que de los ingresos que genere la empresa pública, reinvierte y solo los excedentes van al presupuesto del Estado. Aquí se ha producido al revés. Han tomado todo y si por ahí algo sobraba, le daban a la empresa pública. Vuelvo a insistir, cada vez reduciéndole fundamentalmente el presupuesto de inversiones. Bien, entonces, si la causa es la indisciplina en el manejo fiscal, la solución está ahí. Pero acá se pretende ir por lo mismo, primero echándole la culpa que por ser empresa pública, que por ser empresa estatal, solo por ese hecho ya es ineficiente y ya es la responsable de la caída de la producción. Y yo demuestro con cifras, y son cifras oficiales, no son mías inventadas, con cifras oficiales, que la mayor parte de la reducción de la producción está en las empresas privadas. Pues bien, entonces aquí yo digo lo sensato, lo profesional, lo correcto, lo patriótico es ubicar las causas que han generado los problemas en el sector. Pero hay algunos problemas que también son inventados. Y son inventados los problemas porque de pronto las autoridades del gobierno y las autoridades de finanzas hacen acuerdos con organismos multilaterales en los que se comprometen a determinadas metas de producción, de recaudación, ¿sí? Y entonces se inventan los problemas porque simplemente a ellos se les ocurrió establecer una meta. Porque lamentablemente, en el país nunca, hasta la fecha ha existido una política petrolera. Nunca. Y hablo de política petrolera como una guía, como una orientación de carácter integral. Primero, agrupando a todas las fases de la industria. En segundo lugar, integrando esta industria petrolera, este sector petrolero con el sector de la energía, que es un concepto más amplio. Y el sector de la energía vinculado con el sector económico, con el desarrollo del país. Entonces, no es que el petróleo debió ser considerado y única y exclusivamente como la caja chica o como el recurso a mano que tiene la caja fiscal. No. Entonces, digo, nunca existió una política petrolera, peor aún este listado de instrucciones que ha dado el presidente al ministro pueda ser considerado como una política petrolera. Ojalá los distintos sectores que este rato están interesados, finalmente interesados en por lo menos debatir estos temas, en propiciar diálogos, conversaciones, pudieran articular una propuesta con algunos lineamientos básicos de política petrolera, pero una política que no esté única y exclusivamente vinculada a la coyuntura, a las urgencias de la caja fiscal, a la urgencia de cumplir con determinados condicionamientos de los organismos multilaterales, sino una política que esté ligada al desarrollo del país. Y lo que decía hace un momento, que considere no solo a las actuales, sino también a las futuras generaciones, porque eso ordena la Constitución de la República. Entonces ahí podríamos conversar a ver si es que, por ejemplo, la carga que se está mandando a las refinerías es la correcta, si la mezcla, la dieta de las refinerías es la correcta. ¿Acaso no correspondería respetar el diseño inicial de la refinería de Esmeraldas para que ésta recobre niveles de eficiencia? Por ejemplo, se me ocurre eso. Y que nosotros pudiésemos exportar crudo de menos grado API, por ejemplo. Entonces, todos estos elementos que no son y no han sido tratados de manera integral es que tienen que ser solucionados. Algún programa u otro, ojalá pudiéramos conversar y ahí aprovechando la experiencia de Osvaldo, por ejemplo, sobre los subsidios, el tema de la comercialización de los derivados del petróleo, que deberíamos dedicar un panel completo para eso. Es decir, todos estos elementos deberían vertebrarse, deberían articularse, ¿no es cierto?, en un conjunto que tenga una visión estratégica para el desarrollo del país. No me extralimito en mi tiempo. Hasta ahí, gracias. Gracias, doctor Calero. Realmente sus criterios, doctor Calero, ingeniero Reyes, realmente demuestran que son expertos petroleros.
Tiene, ingeniero Reyes, el uso de la palabra. Si puedo, quiero solamente mostrar una... Ya. Claro. Bueno, aquí lo que tengo es el concepto de ingeniería contractual incluye ir un poquito en la dirección contraria en cómo se ha venido actuando ahora en términos de que lo que primero se hace es la ley, los reglamentos y luego se arma el modelo de contrato y luego de eso se hace el análisis económico, se acuerda las condiciones de las inversiones y se supone de que efectivamente el petróleo, el volumen de petróleo sobre el que se está hablando para extraerlo, a lo mejor ese es el definitivo. Y entonces se ha llegado realmente a ciertos tipos de contratos, luego del contrato con Texaco hasta acá, con pequeñas excepciones, en donde la renta petrolera del Estado ha ido reduciéndose. Ahora, ¿hacia qué puede enfocarse el tema de la modalidad de participación? Debería ser precisamente a zonas de alto riesgo, como estábamos viendo, centro, sur, oriente, si es que ahí el riesgo socioambiental se lo puede reducir, y también al asunto de la recuperación mejorada. Esto implica hacer un ejercicio entre el componente técnico y económico en la tarea de ir viendo escenarios en donde las dos partes, Estado e inversionistas, se pongan de acuerdo y una vez que se escoja las inversiones, por ejemplo, que estén en función de la variabilidad del precio de venta del petróleo y otras variables adicionales, se puede pensar recién ahí ya en formular un modelo contractual que una a las partes. Entonces, eh, lo que nosotros hemos hecho es simplemente, y el ejemplo que les estaba explicando, es algo determinístico, no tiene nada de probabilístico porque se asume de que prácticamente no hay variables, sino que, digamos, todas las variables en este caso son fijas. Pero, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con una predicción del comportamiento del precio de venta del petróleo, o en este caso de la producción en el cuadro superior, en donde se puede tener diferentes conductas, llamémoslo así por ahora, de recuperación primaria, que es la zona de reservas del petróleo que estamos extrayendo ahora, y una perspectiva de incremento de recuperación mejorada? Entonces, esto se genera utilizando lo que se conoce como el método de simulación de Monte Carlo, que también, entre otros elementos, puede incluir la predicción del precio de venta del petróleo en función de lo que ocurrió anteriormente y en función de lo incierto que está el tema de fijar con cierta certeza cuál va a ser la función, el precio de venta del petróleo, pero que en este caso, esta gráfica, más o menos se le puede ir viendo cómo va variando. Y claro, y en función de esas ocurrencias, todo el tema de la recuperación del capital, de las inversiones, su amortización, y el tema del valor presente neto bueno, con esto ya termino, que lo podemos expresar en términos probabilísticos, la tasa interna de retorno, el valor presente neto y el retorno total esperado en función de la probabilidad de ocurrencia. Y obviamente las partes buscarán llegar a tener, digamos, a ir en la dirección de escoger el mejor escenario. Pero no nos olvidemos de que esto es probabilístico y se tiene ciertas probabilidades de que varios de estos escenarios ocurran. Esto de la derecha ya viene a ser un resumen de lo que sería la distribución del valor presente neto. Aspiro que por lo menos desde la academia en este caso podamos en algún momento dar un curso como para que vayamos avanzando en esta tarea que no solamente es aplicable al asunto petrolero, se está hablando del tema de energías, por ejemplo, el tema del desarrollo de la energía solar, no necesariamente tenemos que ver en términos determinísticos, sino está en función de qué es lo que pase con oferta-demanda del petróleo, qué es lo que pase con el avance de
de la construcción de los autos eléctricos, qué es lo que pase con la eficiencia de las baterías de la fotovoltaica. Con eso, y por último, no sé si a ustedes les llamó la atención que en el decreto 95 no se incluye el gas asociado, que se produce a cero costo, porque llega conjuntamente con el petróleo, porque este gas asociado está en solución, o sea, forma parte del petróleo a las condiciones de temperatura, profundidad y presión en la cual están en nuestros yacimientos, que son relativamente profundos, y que a medida que llega a superficie, en superficie, se lo separa y se lo viene quemando. En la refinería de Shushufindi, yo me acuerdo también cuando se tenía los sistemas de gas lift, los compresores, no sé si algunos de los operadores que estaban allí en el campo fueron viendo cómo se obtenía la gasolina natural. Es aproximadamente en promedio un 5% de la fracción molar, que esto puede significar la producción en gasolina natural, si todo el gas asociado solamente se le comprimiera, se podría estar obteniendo una producción parecida a la producción de 60 barriles diarios, de 60 pozos a 250 barriles diarios. Con eso, les agradezco por la oportunidad y gracias por la invitación. Genial, ingeniero Reyes. Y no solo que no habla de gas asociado, también no habla de las preventas, ¿no es cierto? No habla de precios, de valoración de campos, de los negocios en marcha, de los subsidios. O sea, esta política más bien es bastante incompleta en todo caso. Vamos a empezar con la ronda de preguntas y hacemos una cordial invitación para que hagan la pregunta que crean conveniente para los expositores. Pero mientras tanto, yo quisiera hacer una pregunta al doctor Calero. En este listado de instrucciones, como que lo denominan política petrolera, también se habla, entre otras, de reformular el contrato de participación e ir reemplazando por el de participación de servicios. ¿Es conveniente esto o qué tan conveniente es? A ver, mire Osvaldo, se ha señalado en múltiples ocasiones, ninguna forma contractual, ningún tipo contractual por sí mismo es bueno ni malo. Lo que existen son contratos bien negociados o mal negociados. Por lo menos eso para mí es un concepto, un principio básico. ¿Sí? Mire usted que hace algunos años, y eso no se han percatado muchas personas, estamos hablando del año 2004 más o menos, se negoció un contrato de participación de los bloques 3 y 4 del litoral, contrato de participación, y ahí ya se estableció un ajuste, porque los ajustes únicamente eran por volumen de producción, ¿no es cierto? Las famosas X, los Ls, había que seguir un curso intensivo para poder interpretar la normativa reglamentaria, pero en definitiva se establecían, ¿no es cierto?, determinados tramos de producción respecto a los cuales se movía en uno que otro, en 1 o 2 unidades porcentuales la participación estatal. Sí, hasta 10,000 barriles, una participación del 20%, de 10 a 15 subía al 28% y de 15 en adelante el 30%, para ponerle un ejemplo. Pero en esos contratos que se negociaron, se estableció un ajuste por precio y se puso como base $35 del WTI, de tal manera que con cada dólar que subía, y un poco de eso estaba hablando Fernando, mira que ya hicimos en el 2004 algo de eso, ¿sí? Por cada dólar que subía el precio del WTI como referente, y ni siquiera el precio del crudo ecuatoriano, sino el del WTI, por cada dólar sobre $35 había una movilidad del porcentaje de participación del Estado ecuatoriano. Obviamente sus contratos, por ahí vino un marino y dijo esto no vale y les votaron por ahí, no les convenía algunos intereses y quedaron out esos contratos. Pero ya se estableció esa modalidad, ¿no es cierto?, de ajuste en función, tomando no solo la variable de volumen de producción, sino también tomando el precio, que son las dos únicas variables que existen. Ahí hay un ajuste por calidad que complica tremendamente los cálculos y es más bien fuente de corrupción, pero bueno,
Entonces, ¿a qué voy? Este rato se pretende retornar por un lado a los contratos de participación, porque no hay que olvidarse que en el gobierno del señor Correa estaban vigentes los contratos de participación y los pasaron a contratos de prestación de servicios. El objetivo fundamental era contar con la disponibilidad total del crudo para que el gobierno pudiera hacer sus transacciones de comercio internacional, su política de endeudamiento, etcétera, etcétera. Porque con el contrato de participación la empresa recibía el crudo que le correspondía a su porcentaje de participación y el Estado disponía para exportar únicamente de su volumen, de su porcentaje de participación. Ahora, ¿qué se está queriendo hacer? Retornar, por un lado, a eso. Es lo uno y dicen que es voluntario, que eso está previsto en la ley, es un acuerdo de las partes. La única condición que habría que establecer, establecer si las condiciones económicas de este rato, de esos contratos respecto del Estado, van a mejorarse con el retorno a la modalidad de participación. Una. Dos, se está pretendiendo que los contratos de servicios específicos con financiamiento, que es otro cantar, esos no son contratos de delegación, es contratos de servicios, que esos migren a contratos de participación. Entonces, esa es una forma camuflada de privatización. A eso me referí yo en mi primera intervención. Se pretende quitarle los campos con esa simple maniobra contractual. Si ya no, estos van a ser contratos de participación. Y al ser contratos de participación se quedó out la empresa estatal de la prioridad que tenía para operar esos campos. Y entonces aquí el tema es mucho más complejo que lo económico. Lo económico es complejo en la medida en que no van a ser convenientes. Y hay un estudio contratado. Ojo, el gobierno anterior contrató a una consultora internacional para que haga un estudio sobre este tema. Y la consultora recomendó que no le conviene al Estado ecuatoriano la migración de los contratos de prestación de servicios específicos a participación. Existe una consultoría internacional en ese sentido. Pero bien, entonces esto encierra temas de carácter económico, pero también existe el problema de carácter legal. Lo que yo había señalado inicialmente respecto de que deberían entonces hacer una enmienda constitucional para que pudiera operar este tipo de propuestas que han formulado. No sé si con eso respondí, Osvaldo, su pregunta. Sí, muchas gracias. Sí, la pregunta, doctor Calero. Sí. ¿Puedo yo intervenir? La pregunta es, ¿hay política petrolera en el país de este momento? Nada más. Sigue, ingeniero Reyes. La política es un medio, ¿no es cierto?, que está orientado a determinados fines. En este caso, uno de los fines principales del gobierno precisamente era el incremento de la producción de petróleo y creo que di elementos de juicio suficientes que están más allá de la enseñanza que se tiene para ingenieros de petróleo y que ha sido formada a elementos de juicio técnicos que han servido como para que también dicte las clases en las maestrías de recuperación mejorada que se hicieron en la universidad y que necesariamente implica dar elementos de juicio para la toma de decisiones. En otras palabras, toma de decisiones ya está orientándose a lo que sería, por ejemplo, una política de la continuación de extracción de petróleo y también a ver si esa política de la continuación de extracción de petróleo solamente la continuamos haciendo en función de lo que está ocurriendo en este momento en los campos que están en producción, o también tenemos que ir hacia el suroriente y para eso una parte de la política debería ser precisamente el considerar los riesgos inherentes que está llevando esta actividad. Entregar campos en producción significa que el riesgo es del Estado y la sociedad. Riesgo exploratorio, como estaba diciendo, el pastel es poco atractivo. Hay riesgos internacionales, el riesgo que está vinculado al precio de venta del petróleo, el riesgo que está vinculado al tema del financiamiento del capital para inversiones. No se olviden que 6 bancos europeos perdieron
el apoyo, dejaron de dar el apoyo a quienes compran nuestro petróleo. Y también, digamos, los riesgos que están vinculados a todo el tema socioambiental que aquí obviamente yo viene a tratarlo, pero que forma parte del día a día de la toma de decisiones de todas aquellas personas, empresas que estén interesadas en venir acá al país o dar el salto de un tipo de contratos a otro. Entonces, siempre la toma de decisiones va a estar en función de la información que tú tengas y del acuerdo que llegues con el gobierno. Entonces, lo que está claro que si hay una política petrolera del gobierno que lo que busca con ese decreto simplemente es amasar en el proceso de la reducción de la renta petrolera, porque también en el tema de refinación se está hablando de entregar, por ejemplo, las refinadoras bajo la figura del pago de una tarifa. Hicimos un ejercicio con el tema de la tarifa que se hubiera pagado si es que el gobierno de Moreno entregaba bajo servicios la refinería de Esmeraldas, y obviamente lo que eso implicaba de que nos hubiera tocado estar pagando entre 4 y 5 dólares el galón de la gasolina, del diésel y todo eso. Entonces, en la práctica se ejecuta una política que obviamente está en contra de los intereses nacionales. Y lo que se trata es precisamente de ir en la dirección de que el gobierno vaya cambiando respecto a las metas y expectativas que tiene con el decreto 95. Gracias, gracias. Doctor Calero, no sé si gusta completarle algo más. Sí, rápidamente. Si se me cae, cualquier rato se me cae el teléfono porque la batería está por agotarse. Y sería adecuado que para un próximo evento la mecánica de preguntas fuera distinta, ¿no es cierto? Que al moderador les llegara por interno las preguntas y el asunto se acabó. Mira, yo fui muy claro al decir que ningún gobierno, desde mi punto de vista, ha formulado una política petrolera como debería ser. Esto de acá, simple y llanamente, se trata de una parte, de una estrategia de la política fiscal, es decir, la implementada por el Ministerio de Finanzas. Si se lee el artículo 3 del famoso decreto 95, ahí está el quid del asunto. Dice, para lograr mayor recaudación, es decir, es un objetivo eminentemente o exclusivamente recaudatorio, fiscalista. La industria petrolera, el sector petrolero se ha convertido en un apéndice del Ministerio de Finanzas. Es el Ministerio de Finanzas el que determina los lineamientos por donde está caminando el sector petrolero. Ojalá algún momento se llegue a establecer una verdadera política petrolera. ¿Tenemos alguna otra pregunta? No sé si los presentes tengan alguna pregunta más. Sin más, creo que no hay más preguntas. Le doy el paso para que haga el cierre de este evento al ingeniero Ramiro Larreategui. Ingeniero Larreategui. Muchas gracias, Osvaldo. Sin duda, las exposiciones del doctor Luis Calero e ingeniero Fernando Reyes, profesionales de amplia y calificada experiencia en el sector petrolero, fundamentalmente comprometidos en hacer aportes positivos a las posibles soluciones, cumplieron todas nuestras expectativas creadas para este evento. Creemos que dejan inquietudes para que ojalá el nuevo gobierno tome soluciones en bien del país. En nombre de la Asociación de Ex Trabajadores de Petroecuador y Jubilados de Petroecuador y de Realidad Petrolera, deseo manifestar nuestra felicitación y agradecimiento a los dos expositores, doctor Calero e ingeniero Reyes. Su aporte ha sido brillante, su exposición brillante. De igual manera, nuestro agradecimiento a Osvaldo Erazo por su acertada conducción. Nuevamente, muchas gracias a todos y será hasta nuestro próximo evento, hasta nuestro próximo conversatorio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Gracias, que estén bien. Felicitaciones a los gusto verles a expositores. todos.
Igual Un gusto manera. verles a todos. Doctor gusto, Calero, gusto, no sé si se acuerde de mí. Pero El doctor claro, Luis de Calero, todos. Marta ¿Cómo Padilla. no? ¿Cómo no, Martita? De todos me acuerdo, de todos Muy buenos bien las compañeros, buenos amigos. exposiciones. Yo trabajaba ahí con las petroleras internacionales, usted era el Así es, procurador. yo me Esos- acuerdo. Se hizo porque no había dinero para el país, se hizo ese tipo de contratos, porque el Ecuador no tiene dinero para inversiones. Está De bien, esa manera se hecho, hizo. un gusto, Martita. De igual manera. Un gusto con todos, un gusto. Ah, sí, muy bien, muchas gracias a todos. Felicitaciones. Un gusto con todos.